Las campanas del convento sonaron por última vez. Y aquel sonido no fue un llamado a la oración, ni una advertencia litúrgica, ni siquiera una despedida solemne. Fue un lamento, un gemido metálico que viajó por las colinas de Tesalia y se perdió entre los antiguos olivares, como si hasta Lebrón se comprendiera que no estaba repicando para anunciar el comienzo de algo, sino el fin de todo. El viento otoñal descendía desde las montañas, trayendo consigo el olor del humo y de la tierra húmeda. Los olivos susurraban como testigos ancianos, inclinando sus ramas retorcidas bajo un cielo que ya no era cielo, sino un velo rojizo manchado por el presagio de la guerra. No había pájaros cantando, ni voces en el exterior, solo silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, sino espera. Una quietud espesa que se adhiere a los huesos y advierte que lo sagrado está a punto de ser profanado. Dentro del convento, un pequeño grupo de mujeres se había reunido en la capilla. No eran guerreras, no tenían escudos, no tenían murallas más allá del yeso descascarado y de las oraciones que repetían con la boca seca. Eran monjas, y aquella capilla, que durante años había sido un refugio contra el mundo, esa tarde se había convertido en una catacumba viva. Rezaban bajo frescos desvaídos, imágenes de santos cuyos ojos, alguna vez llenos de compasión pintada, habían sido borrados por el tiempo o por el miedo. Algunos decían que eran grietas en la cal, otros que eran advertencias. Ante el altar de piedra, cubierto con un lienzo de lino ya amarillento, ardían los últimos cirios. La luz temblaba en las paredes, como si también tuviera miedo de extinguirse. En el centro estaba la abadesa. Se llamaba Elena de Larisa. No era joven. Su espalda se había vuelto rígida por los años de oración de rodillas, sus manos endurecidas por el ayuno, la costura y el silencio, pero era digna. Allí estaba con el rostro iluminado por una llama tenue, sosteniendo un crucifijo de plata. No era una cruz cualquiera. Aquella cruz había sobrevivido más de un siglo de saqueos, templos incendiados, epidemias, invasiones, terremotos. Había pasado de mano en mano como una reliquia de resistencia, guardada no por su valor material, sino porque lo había visto todo y jamás se había rendido. Elena la sujetaba con fuerza entre los dedos, como si fuera lo único firme en un mundo que se desmoronaba. Las demás la miraban. Algunas lloraban en silencio, otras apretaban los dientes con una determinación nacida no del valor, sino del terror aceptado. Sabían lo que se avecinaba. No había mensajeros de las aldeas cercanas, porque las aldeas habían caído. No quedaban soldados en las murallas, porque los hombres que una vez protegieron el convento habían sido llamados o abatidos en el camino. No iban a ser rescatadas. Nadie venía. Afuera, en el horizonte, ya se divisaba la línea roja y negra de los estandartes otomanos. Las telas ondeaban bajo la luz baja de la tarde como llamas vivas, gotas de fuego que se movían contra las faldas grises de las montañas. Cada estandarte era una promesa, y ellas comprendían bien esa promesa. Elena habló. Su voz no fue alta, pero atravesó la capilla como una hoja lenta, cortando incluso el temblor del miedo. Si toman nuestras murallas, guarden sus votos en el corazón, dijo. Eso no podrán quitárnoslo. Fue una orden y una súplica al mismo tiempo. También fue una mentira piadosa, aunque ninguna lo sabía aún. Luego añadió algo más, casi en un susurro, con un tono más íntimo, más humano, menos de abadesa y más de madre. No miren el fuego, miren a Cristo. Miren solo a Cristo. Una de las hermanas más jóvenes, Magdalena, apenas una novicia, bajó la cabeza con fuerza, como queriendo obedecer, pero sus manos temblaban tanto que el rosario se deslizó entre sus dedos. Otra de las mujeres, Dámaris, la mayor después de Elena, posó su mano sobre el hombro de la joven. Aquel gesto simple, casi doméstico, ya era un acto de protección. Ninguna sabía entonces que también sería una despedida. Elena volvió sus ojos al crucifijo, acercándolo a sus labios. En ese gesto había siglos de costumbre, pero también la plena conciencia de lo que estaba a punto de romperse.
Afuera ya se escuchaban los primeros golpes contra las puertas laterales del convento, hierro chocando contra madera sagrada, vigas que gemían y cedían. No eran golpes caóticos, eran rítmicos, deliberados, los golpes de un ejército que no improvisaba, sino que cumplía con lo inevitable. El aire mismo vibraba con el impacto. Cada golpe hacía temblar el polvo de los frescos que caía sobre los hombros de las monjas como ceniza antes del fuego. Magdalena alzó la mirada y preguntó, con la inocencia de quien aún cree que las reglas del mundo son justas, ¿nos van a matar? Elena no respondió de inmediato. No dijo sí, no dijo no, no dijo resistiremos porque sabía que no era cierto. Tampoco Dios nos protegerá porque sabía que a veces Dios guarda silencio para que existan los mártires. Lo que dijo fue otra cosa. Dijo, escúchenme, si nos toman, no entreguen lo que son, entreguen solo lo que llevan encima, no lo que llevan dentro. Guarden su alma donde nadie pueda tocarla. Ninguna podría haber imaginado hasta qué punto eso sería puesto a prueba. Afuera el cielo había comenzado realmente a arder. No era metáfora ni poesía religiosa, era fuego. Las antorchas se encendían en la muralla exterior. Las sombras de los soldados se alargaban, altas y monstruosas sobre las piedras, multiplicándose grotescamente. Las banderas del imperio parecían alas negras. Con cada nuevo impacto, los antiguos muros que durante décadas habían escuchado oraciones en latín, confesiones, letanías, respondían con un crujido de un hueso que se quiebra. Todo el convento parecía un cuerpo siendo golpeado. Elena habló una última vez antes de que las puertas cedieran. Si caen las murallas, dijo, no griten de miedo, recen en voz alta, recen para que oigan en su propia lengua algo que no puedan comprender. Que lo que les hiere no es nuestro llanto, sino nuestra fe. Esa fue su última instrucción. Y entonces ocurrió aquello que, siglos después, algunos cronistas aún se niegan a describir con detalle. Porque cuando el ejército del sultán finalmente llegó a las puertas del convento y las abrió con pólvora y hierro, los votos no fueron suficientes, las oraciones no fueron suficientes, y los muros sagrados no fueron suficientes para detener lo que estaba a punto de suceder. Ese fue el minuto en que la historia dejó de ser devoción y se convirtió en herida. Ese fue el minuto que la Iglesia habría preferido borrar de los libros. Ese fue el minuto en que aquellas mujeres dejaron de ser simples monjas y se transformaron en testigos incómodos de una verdad que muchos intentaron enterrar bajo el silencio, la vergüenza y la piedra. El sol ya se había inclinado detrás de las montañas, cuando el primer disparo de cañón abrió las puertas laterales del convento. El sonido no fue un solo rugido, sino una sucesión de golpes que hicieron temblar las piedras y derramaron polvo acumulado sobre los altares. Los cálices vibraron, los candelabros cayeron, las velas se apagaron una a una, como si el propio aire hubiera decidido retirarse. Las monjas aún reunidas en la capilla no gritaron. Algunas rezaban en voz baja, otras apretaban los labios con fuerza. Elena permanecía inmóvil frente al altar, como si el fuego del mundo no tuviera poder sobre su cuerpo. Su mirada estaba fija en el crucifijo. Afuera, los otomanos gritaban en su lengua, mezclando órdenes y victorias anticipadas. Para ellos, aquel edificio no era un santuario, era un símbolo de resistencia. Incendiarlo no era destruir una fe, sino borrar la última frontera que el imperio aún no había domado. Los hombres lanzaron antorchas por las ventanas rotas. Las llamas treparon por los tapices y los bancos de madera. El humo olía a incienso mezclado con pólvora, una fragancia que solo aparece cuando lo sagrado se encuentra con la guerra. Dentro del claustro, las hermanas se dividieron sin desorden, como si los años de disciplina hubieran creado un instinto. Algunas fueron a la sacristía a esconder las reliquias, otras descendieron a la cripta, donde se guardaban los huesos de las antiguas abadesas. Elena había ordenado que los objetos más sagrados fueran enterrados bajo el suelo. Cálices de plata, rosarios antiguos, fragmentos de huesos de santos. Sus manos temblaban, no por miedo a morir, sino por miedo a que las reliquias fueran profanadas. En su mente
Si sus cuerpos eran destruidos, la fe debía sobrevivir en el metal y la piedra. Los soldados entraron al patio como una marea de hierro. Sus armaduras reflejaban el fuego del crepúsculo. El choque de las espadas contra los cerrojos sonaba como una oración invertida, una letanía de violencia. Helena se volvió hacia las demás. Sus labios murmuraron una oración que nadie escuchó, porque el rugido del mundo ya era demasiado fuerte. Un fragmento del techo cayó a pocos metros. La capilla se llenó de polvo y brasas. Las monjas fueron reunidas en el patio central. Los soldados las empujaban con lanzas, formando una línea torpe de hábitos blancos manchados de hollín. Sus rostros estaban ennegrecidos por el humo, pero sus ojos seguían claros. La abadesa fue apartada. El capitán otomano, un hombre de barba corta y ojos endurecidos por los años de guerra, la miró con una expresión que no era de odio, sino de estudio. En su lengua, le dijo que si renegaba de su Dios y aceptaba la fe del vencedor, sus hermanas serían perdonadas. Helena no vaciló. Levantó el crucifijo, ennegrecido por el fuego, y respondió: «Mi vida ya está entregada. Lo que queda pertenece a Dios». El capitán la observó con algo parecido al respeto o quizás a la confusión. Había visto reyes suplicando, soldados llorando, hombres traicionando su causa por un instante de vida, pero nunca a una mujer tan firme en medio del fuego. Dio una breve orden. Helena fue llevada aparte. Lo que ocurrió después, los cronistas musulmanes no lo registraron con detalle. En los escritos oficiales, solo aparece una frase: «Se aplicó la disciplina a quienes rechazan la razón». En cambio, los relatos de viajeros europeos hablarían siglos después de una abadesa que murió de pie, sin pronunciar una palabra. Cuando llegó el amanecer, el convento ya no existía. Las paredes se habían convertido en ruinas humeantes. Las campanas habían sido fundidas para fabricar armas. La gran cruz que coronaba el techo fue desmontada y enviada al este como trofeo de victoria, pero los pueblos cercanos comenzaron a contar otra historia. Decían que al caer la noche, entre los restos ennegrecidos del claustro, podía oírse un murmullo, un canto débil, una oración en latín. Los campesinos juraban que eran las voces de las monjas que aún rezaban en el viento. Los soldados que permanecieron en el lugar afirmaron que, cuando el fuego se apagó, ocurrió algo imposible. Las monjas que sobrevivieron fueron reunidas en el patio bajo la luz de las antorchas. Sus hábitos estaban rasgados, sus manos atadas, sus rostros cubiertos de ceniza. El capitán esperaba súplicas, gritos, desesperación. En cambio, escuchó un canto, un himno lento y profundo en latín. Era el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ninguno de los soldados comprendió las palabras, pero todos sintieron que algo se movía en el aire, como si el fuego se hubiera detenido por un instante. Helena ya no estaba entre ellas, pero su voz parecía multiplicarse en las gargantas de las demás. Cantaban con una mezcla de dolor y desafío. El sonido se elevó hasta las torres medio derrumbadas. Los soldados no sabían si reír o arrodillarse. Algunos bajaron las armas, otros, incapaces de soportar la extraña solemnidad del momento, se apartaron. El capitán alzó la vista hacia el cielo enrojecido y por un instante dudó si aquello era victoria o condena. Cuando el canto terminó, el silencio volvió a reinar, pero no era el mismo silencio de antes, era nuevo, más pesado, más profundo, el silencio que sigue al sacrificio. El fuego del convento se apagó al amanecer y el humo se elevó ricto hacia el cielo, como incienso de una misa invisible. Dicen que durante años, cada vez que soplaba el viento del norte, aún podía oírse el eco de aquel himno entre las ruinas, no como un lamento, sino como una oración que el tiempo se negó a olvidar. El amanecer llegó con un cielo pálido y un aire espeso, cargado de ceniza, y de las cenizas de la fe. El convento ya era un esqueleto de piedra. Las columnas ennegrecidas se alzaban como los huesos de un cuerpo sagrado. Entre ellas yacían sin sepultura los restos de las monjas muertas, mientras las sobrevivientes eran reunidas en el patio. 22 mujeres seguían en pie. Sus hábitos estaban rasgados, sus rostros cubiertos de humo, sus manos atadas con cuerdas. En sus ojos no había lágrimas, solo una calma resignada, la clase de quietud que llega cuando nada terrenal puede ya infundir miedo. Los soldados otomanos, sin una palabra, las rodearon. El capitán, montado en su caballo, dio una orden seca:
Las mujeres debían marchar hacia el sur, rumbo a la costa, donde esperaban las galeras del imperio. Nadie explicó su destino porque no había destino que explicar. No eran prisioneras de guerra, eran trofeos humanos, símbolos de una victoria espiritual sobre un enemigo invisible. Las cadenas en sus muñecas eran la prueba material de que incluso la fe podía ser arrastrada como botín. El camino descendía por los valles griegos, serpenteando entre olivos y colinas quemadas, el suelo aún humeada por los incendios de la noche anterior. Los pies descalzos de las monjas se abriendo en heridas sobre la tierra caliente. El sol implacable las castigaba desde arriba. Con cada paso, la columna se alargaba y acortaba, avanzando con el ritmo cansado de una oración interminable. El aire olía a polvo y sudor, y cada respiración era un acto de resistencia. Helena de Larisa ya no estaba con ellas, pero sus palabras no se habían perdido. Magdalena, la más joven, las repetía suavemente, casi como un mantra. Si no puedes sostener la cruz, sostente una otra. Esa frase se convirtió en su pan para el camino, el único alimento espiritual que les quedaba. Cuando una tropezaba, las demás la sostenían. Cuando una lloraba, otra compartía su silencio. Era una cadena de fe más fuerte que el hierro. Al mediodía, los soldados permitieron un breve descanso junto a un arroyo. Las mujeres se arrodillaron para beber. El agua estaba turbia, pero la bebieron como si fuera vino. Una de las monjas mayores, Damaris, sacó de su manga un pequeño trozo de tela con un hilo rojo bordado en forma de cruz. Lo había arrancado del velo de Helena antes de que se la llevaran. Lo levantó hacia el sol y murmuró: «Ella aún camina con nosotras». Las demás inclinaron la cabeza. La marcha continuó durante 3 días. El calor del día se alternaba con el frío de la noche. Los soldados no les hablaban, salvo para ordenarles avanzar. En el segundo día, una de las hermanas cayó rendida por el agotamiento y no volvió a levantarse. Los soldados intentaron arrastrar el cuerpo a puntapiés, pero Magdalena se interpuso. No rogó, no lloró, simplemente recogió el velo de la mujer caída y lo llevó en sus manos durante el resto del viaje. Era su manera de no dejar que la memoria de esa mujer fuera pisoteada. En el tercer día, cuando las colinas se abrieron hacia un horizonte de luz, vieron el mar. El Egeo se extendía ante ellas como una sábana de plata, inmenso, silencioso, inalcanzable. Las galeras del imperio esperaban ancladas cerca del puerto de Volos. No eran barcos de guerra, sino máquinas de transporte, oscuras, pesadas, sin velas de gloria. Su propósito no era el viaje, sino el control. Las monjas comprendieron que nunca volverían a ver su tierra. Los soldados las guiaron por las pasarelas de madera. El aire olía a alquitrán y sal. Las manos encadenadas resonaban contra los bordes metálicos. Dentro, la nave era una caverna flotante. Los bancos eran de hierro, los pasillos angostos. Los capataces inspeccionaron la carga: sacos de especias, cofres de monedas, telas y, finalmente, a las mujeres. En los registros del supervisor, un hombre llamado Yusuf escribiría más tarde 22 cautivas de la fe, sin nombre, sin valor comercial. Cuando las galeras zarparon, el viento llenó las velas y la costa de Grecia comenzó a alejarse lentamente. Las monjas miraron hacia atrás, el convento, su hogar, su pasado. Todo quedaba atrás, convertido en humo. Magdalena, sentada junto a la borda, murmuró un salmo que había aprendido de Helena. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Su voz era tan baja que apenas se oía sobre el sonido de las olas, pero las demás comenzaron a seguirla, y poco a poco el murmullo se convirtió en una oración colectiva. Durante la travesía, las tormentas azotaron la cubierta. La lluvia, mezclada con agua salada, golpeaba sus rostros. Algunas se enfermaron, otras rezaban en silencio. El mar no distinguía entre fe o imperio, pero cada noche, cuando el trueno cesaba, las monjas se unían en un susurro compartido. Ya no cantaban por salvación,
sino para recordarse que aún estaban vivas. En cadenas y oscuridad, Magdalena las guiaba con una calma que no parecía humana. Sus labios pronunciaban palabras en latín que los soldados no comprendían, pero que hacían temblar incluso a los cautivos griegos y serbios que compartían el viaje. Un marinero otomano escribiría años más tarde en su diario: «Nunca vi ojos tan serenos en la tormenta. Mientras todos temíamos al mar, ellas lo miraban como quien mira al cielo». Al amanecer del 12º día, la galera cruzó el estrecho del Bósforo. Constantinopla apareció ante ellas. Las torres emergían de la niebla, los minaretes perforaban la luz, y las cúpulas brillaban con el primer sol. La ciudad parecía un espejismo, un sueño dorado construido sobre las ruinas de otros sueños. Pero para las monjas era otra cosa, no la ciudad prometida, sino la prisión del alma. Dámaris, exhausta, miró las murallas a lo lejos y murmuró: «El paraíso puede tomar la forma de una prisión». Cuando el alma no es libre, y mientras el barco se acercaba lentamente al puerto, volvió a caer sobre ellas el silencio. Un silencio distinto, resignado, casi sagrado. El viaje había terminado, pero el cautiverio apenas comenzaba. El amanecer las recibió con un resplandor dorado que parecía una burla. El mar de Mármara estaba inmóvil, cubierto por una fina niebla que envolvía las torres como un velo nupcial. Las galeras otomanas avanzaban lentamente, majestuosas, cortando el agua con un ritmo solemne. A medida que se acercaban, las monjas vieron elevarse ante ellas las murallas interminables de Constantinopla, una ciudad que parecía flotar entre la luz y la piedra. Los minaretes perforaban el cielo como lanzas, y las cúpulas doradas brillaban a lo lejos. Era una visión hermosa, casi celestial, pero para ella significaba lo contrario, el final. Magdalena, con los labios agrietados por la sal y el ayuno, se preguntó si aquella belleza era el rostro de un Dios que las había abandonado o la máscara de un infierno disfrazado de gloria. Ninguna respondió. Todas miraban en silencio, pues no existían palabras capaces de soportar la contradicción de aquel momento. La ciudad más deseada del mundo se convertiría en su prisión. Cuando las galeras atracaron, los capataces ordenaron el desembarco. Las monjas descendieron por las rampas húmedas, custodiadas por soldados y mercaderes. En los muelles, el aire olía a especias, sudor y sangre. La multitud se movía entre jaulas, barriles y cadenas. Constantinopla no dormía. Respiraba como un animal gigantesco. La gente las observaba con curiosidad. Eran extrañas, extranjeras, aún vestidas con los restos ennegrecidos de sus hábitos. Algunos niños la siguieron, murmurando palabras en una lengua que no comprendían. Las monjas caminaban con la mirada baja, sabiendo que cada paso era otra renuncia a la vida que alguna vez conocieron. A medida que ascendían hacia el barrio imperial, la ciudad revelaba su poder. Pasaron por mercados cubiertos donde se vendían seda, oro y cuerpos. Cruzaron callejones donde mendigos se mezclaban con nobles disfrazados. Todo brillaba, todo pesaba. Y sobre todo, dominando el horizonte se alzaba Santa Sofía, la antigua catedral cristiana convertida en mezquita. Su sombra se extendía como una mano gigantesca. Magdalena alzó los ojos y susurró: «Estamos en casa, pero ya no es nuestro hogar». Al llegar al palacio de Topkapi, el grupo fue separado de los demás cautivos. Las monjas fueron conducidas a un patio de mármol rodeado de columnas y fuentes silenciosas. Allí las esperaban escribas, traductores y soldados. En el centro, sobre una plataforma cubierta con alfombras persas, estaba sentado el gran visir, un hombre alto, de barba negra perfectamente recortada y rostro impenetrable, y manos que nunca temblaban. No era el sultán, pero hablaba en su nombre.
Un traductor anunció que el imperio mostraría clemencia. Las mujeres serían perdonadas si aceptaban la fe del conquistador. No sufrirían castigos ni cadenas. Tendrían comida, ropa y un lugar dentro de los jardines interiores del palacio. Lo único que se requería era una frase, una sola oración de conversión. Todo lo que se pedía era olvidar su pasado. Nadie habló. El silencio era tan denso que incluso el traductor se inquietó. El visir las observó una por una, buscando el temblor en sus ojos, la grieta por donde se filtra el miedo. No la encontró. Entonces con voz fría repitió la oferta, y fue entonces cuando una de las monjas dio un paso al frente. Era Damaris, la más anciana, su rostro surcado de arrugas pero portador de una fuerza sin edad. «Mi señor», dijo a través del traductor, «podéis darnos nuevos nombres, pero no borraréis las oraciones que llevamos dentro. Cambiad nuestras vestiduras, enterradnos bajo tierra, pero jamás arrancaréis lo que está escrito en el alma». El visir la observó unos segundos sin hablar. Luego, con una leve sonrisa, respondió: «Las oraciones desaparecen cuando la lengua olvida pronunciarlas». Hizo un gesto con la mano. No ordenó su muerte, ordenó algo peor, el encierro. Fueron llevadas a los niveles inferiores del palacio, no a los calabozos, sino a los corredores sin nombre donde nunca entraba la luz del sol. Ahí, bajo bóvedas húmedas, el imperio guardaba todo aquello que no sabía cómo clasificar: sirvientes castigados, prisioneros sin rango, secretos que no podían mostrarse. Las monjas fueron despojadas de sus hábitos y vestidas con túnicas de lana áspera. Sus celdas eran estrechas, iluminadas solo por una rendija en la pared. Cada amanecer se distinguía del siguiente únicamente por el sonido de los pasos de los guardias. El propósito era simple: quebrarlas sin matarlas, convertir la fe en rutina, la oración en silencio. Día tras día eran obligadas a trabajar en los corredores del palacio, fregando pisos de mármol, preparando telas, encendiendo fuegos para las cocinas reales. No eran esclavas oficiales, pero su libertad era una palabra sin sentido. A veces, desde lejos, escuchaban los cánticos del muezín llamando a la oración desde los minaretes, y entonces, mientras todo el palacio se inclinaba hacia la Meca, ellas también se arrodillaban, pero mirando en otra dirección, no hacia el este, sino hacia la memoria del convento destruido, hacia las ruinas donde había comenzado su historia. Era su forma de resistir, un acto tan pequeño, tan invisible, que ni siquiera sus captores lo notaban, pero era suficiente para seguir siendo ellas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Algunas comenzaron a enfermar. El hambre y la oscuridad las adelgazaron hasta volverlas sombras. Sin embargo, su silencio seguía siendo más fuerte que el hierro. Los capataces irritados cambiaron de estrategia. Si la fe no se rendía ante el dolor, tal vez se rendiría ante la ternura. Un día, los guardias trajeron frutas, aceite, pan blanco, perfumes. Los emisarios del palacio descendieron a los corredores. Con palabras suaves, les dijeron que su Dios y el Dios del imperio eran el mismo, que no había traición en cambiar de nombre, que podían vivir entre jardines, vestirse de seda, enseñar a los hijos del sultán. Solo tenían que aceptar. Damaris escuchó sin parpadear. Luego levantó la cabeza y respondió con un murmullo que el traductor apenas pudo entender. La libertad ofrecida por quien ha quitado la libertad no es misericordia, es mentira. La sonrisa del emisario desapareció. Se dio la vuelta y se marchó. Desde ese día, las puertas fueron selladas, las luces apagadas, y en la oscuridad, donde ni siquiera el aire parecía mover el polvo, comenzó el verdadero cautiverio, el cautiverio de las almas que se niegan a olvidar. El silencio se convirtió en su único alimento. En los siguientes días, los pasos de los guardias se oyeron cada vez más lejanos. Las voces desaparecieron
y el aire se espesó como si hasta el tiempo hubiera sido encerrado con ellas. Había comenzado el experimento de la conversión. Ya no consistía en palabras ni en castigos visibles, sino en algo más profundo: el olvido. El imperio sabía que la fe puede resistir el dolor, pero rara vez sobrevive a la ausencia. Si lograban que las monjas dejaran de rezar, si conseguían que la oración perdiera su sentido por falta de ser escuchada, entonces el alma caería en un abismo más terrible que la muerte. Al principio, los otomanos intentaron ablandarlas con gestos de clemencia: un poco de pan dulce dejado en la puerta, una jarra de agua limpia, la visita fugaz de una concubina que hablaba con ternura de los jardines del palacio, del aire libre, del aroma de las flores. Podéis tener todo esto si lo deseas. No hay pecado en el cambio. Dios es uno, aunque se le nombre de otra forma. Pero la fe de aquellas mujeres no era ingenua. Sabían que el enemigo más peligroso de la devoción no era el fuego ni la espada, sino la confusión. Cuando la persuasión fracasó, llegó la oscuridad. Sellaron las puertas, apagaron las antorchas, racionaron la comida y la rutina se volvió una sucesión de horas idénticas. Una noche interminable sin canto de gallo. Cada mañana, los escribas del palacio descendían con pergaminos y tinta, esperando oír una sola frase de sumisión: «Acepto la fe del sultán». Una frase bastaba para devolverlas a la luz. Algunas, al principio, cedieron. 2 hermanas gemelas de la isla de Corfú pronunciaron esas palabras. Fueron llevadas a la superficie, vestidas de seda, bañadas en perfume. Nunca más se las volvió a ver. En el corredor, el vacío que dejaron pesaba más que sus cuerpos. Las demás comprendieron que la conversión no era salvación, sino desaparición. Desde entonces, ninguna volvió a hablar. Cuando los escribas llegaban, las encontraban de pie, inmóviles, mirando la fina grieta de luz del techo. Siglos más tarde, los documentos del palacio las describirían con palabras frías. Cautivas extranjeras de la antigua fe. No responden, no producen, no cooperan. Para los burócratas fueron fracasos, para la historia, mártires. El cuerpo de Damaris, la mayor, comenzó a debilitarse. La fiebre la hacía delirar, pero aún encontraba fuerza para orar. Los guardias se burlaban, llamándola la muda del dios muerto. Una mañana, cuando exigieron su nombre, respondió con calma: «Llamadme Silencio». Esa palabra se convirtió en su escudo. Desde entonces, ninguna volvió a hablar ante los hombres del imperio. Su silencio se volvió tan absoluto que incluso los soldados comenzaron a temerlo, pues no sabían si era rendición o victoria. Los días se transformaron en años de penumbra. Sin embargo, el alma humana tiene un instinto secreto de esperanza. Un día, mientras limpiaba un pasaje inferior, una de las hermanas más jóvenes tropezó con una piedra suelta en el suelo. Debajo se abría un pequeño arco cubierto de polvo, casi invisible. Cavaron con las manos desnudas hasta abrir un hueco lo bastante grande para pasar. Lo que encontraron al otro lado era una cámara olvidada, más antigua que el propio palacio, quizá una cripta bizantina sellada durante siglos. El aire olía a humedad, pero también a algo puro, intacto, como si aquel lugar las hubiera estado esperando. Durante días lo limpiaron con paciencia. Con fragmentos de cerámica hicieron candelabros, con un trozo de espejo roto tallaron una cruz, con un viejo paño de lino improvisaron un altar. Aquel refugio subterráneo se convirtió en su iglesia secreta, su templo oculto bajo la iglesia del enemigo. No había cantos fuertes ni ceremonias, solo susurros. Sus oraciones eran tan bajas que apenas se oían entre ellas. Pero ese murmullo bastaba para mantener viva la fe. Magdalena, que sin querer se había convertido en su guía espiritual,
comenzó a escribir en los muros con carbón. No podía escribir nombres. Sabía que sería peligroso. Así que inventó símbolos. Un pájaro representaba a cada hermana viva. Una pequeña llama a cada una que había caído. Los muros se llenaron poco a poco de signos. Un lenguaje secreto que solo ellas entendían. Cada vez que una moría, las demás añadían una nueva llama junto a los pájaros. Era su forma de decir, aún estamos aquí. El silencio se convirtió en oración. La oscuridad en templo. Cada respiración era una súplica. Algunas noches, cuando el viento del mar se colaba en las bodegas y hacía temblar las piedras, Magdalena decía que oía la voz de Elena. No como un recuerdo, sino como una presencia. Ella canta con nosotras, murmuraba. Y las demás asentían, sin miedo. Años más tarde, cuando el palacio cambió de sultán, los registros del imperio hablaron de una inspección minuciosa en la que se revisaron todos los sirvientes, todas las concubinas, todos los cautivos, todos menos un grupo. En los libros oficiales, entre las páginas ordenadas, había una sección en blanco. 21 nombres borrados. Sin fecha, sin causa, solo una breve nota. Removidas, inservibles, sin sepultura. Siglos más tarde, los arqueólogos que excavaban bajo el complejo de Topkapi encontraron una pequeña cámara. En las paredes, talladas con instrumentos rudimentarios, había cruces, pájaros y una frase en latín medio borrada por la humedad. Luxe in tenebris lucit. La luz brilla en la oscuridad. Aquella inscripción, descubierta entre polvo y silencio, fue la confirmación de una rebelión que la historia había intentado enterrar, porque aquellas mujeres, sin gritar, sin levantar armas, habían resistido con el único instrumento que poseían, su silencio. Un silencio que, lejos de ser rendición, se convirtió en el eco más puro de la fe. Y así, en el corazón de un imperio que creía haberlas destruido, las monjas construyeron su iglesia invisible, una iglesia hecha de piedra, sombra y esperanza. La suya fue la última misa del convento perdido, celebrada no ante altares dorados, sino bajo el techo húmedo de una prisión, donde ningún canto se oía, y aún así, de algún modo, Dios seguía escuchando. Pasaron los años, los imperios cambiaron de manos, los reyes envejecieron, los soldados murieron, y las guerras que alguna vez parecieron eternas se convirtieron en páginas polvorientas de los cronistas. Pero bajo el palacio de Topkapi, el aire aún olía a cera apagada y humedad. Nadie sabía o nadie quería recordar lo que había existido bajo aquellos cimientos. Las paredes de mármol, los jardines de los sultanes y las fuentes perfumadas cubrían como una máscara la historia que se negaba a morir. Mucho después, en el año 1482, un nuevo sultán ascendió al trono. Su reinado comenzó con la promesa de purificar la corte. Ordenó una inspección completa del palacio. Cada sirviente, cada concubina, cada prisionero debía ser registrado. Se abrieron los archivos, se contaron los inventarios, se numeraron las vidas. Todo debía ser escrito porque el imperio creía tanto en el poder de la tinta como en el de la espada. Pero entre aquel implacable conteo, apareció una ausencia. 21 nombres habían desaparecido, 21 vidas que nadie podía localizar, que no estaban ni en las celdas ni en los registros funerarios. En el libro oficial donde debía estar escrita su suerte, solo se leía removidas, inservibles, sin sepultura. Y luego, nada. El escriba encargado del registro preguntó por ellas, pero los funcionarios del palacio guardaron silencio. Nadie quería hablar de las mujeres de la antigua fe.
Nadie quería pronunciar los nombres de las monjas que habían desaparecido sin grito ni protesta, porque la verdad era que el imperio no las había borrado con fuego ni espada, sino con algo mucho más eficaz: el olvido. El silencio se convirtió en su tumba y en su testimonio. Sin embargo, ese mismo silencio sería siglos después su salvación. Un arqueólogo italiano del siglo XIX, mientras inspeccionaba los niveles subterráneos del antiguo palacio, descubrió una pequeña cámara oculta entre piedras erosionadas. En las paredes había docenas de cruces, pequeñas y torcidas talladas por manos temblorosas, así como símbolos de aves y llamas, y una frase escrita en latín, casi borrada por la humedad: Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. El hallazgo asombró a los eruditos. Algunos creyeron que se trataba de un oratorio bizantino anterior a la conquista. Otros afirmaron que era una celda secreta de oración. Pero entre los fragmentos de cerámica hallaron restos de lino, una cruz hecha con un espejo roto, y en una esquina un trozo de carbón con el que alguien había escrito en una mezcla de griego y latín: Magdalena oravit hic. Magdalena oró aquí. Fue entonces cuando el mito se convirtió en certeza. Los historiadores buscaron en los archivos otomanos, en cartas de embajadores venecianos, en diarios de mercaderes genoveses. Y entre ellos apareció un antiguo testimonio. En el cuaderno de un cortesano otomano se podía leer una breve nota escrita sin emoción. Mujeres extranjeras que rehusaron pronunciar la palabra desaparecieron bajo los cimientos. Otro documento, una carta de un comerciante veneciano, relataba: dicen que en las noches de luna llena, bajo las cocinas del sultán se escuchan cánticos en una lengua muerta. Nadie se atreve a bajar. Pero fue un peregrino italiano quien décadas más tarde dejó el relato más conmovedor. En una carta a su hermano escribió: un sirviente del palacio me contó la historia de una mujer que cantó a su Dios hasta que los guardias sellaron la habitación. Decía que su voz no pedía ayuda, sino perdón, y que cuando la puerta se cerró, el canto no se apagó, se convirtió en parte del aire. Esa voz era la de Magdalena. Su nombre, borrado de los registros, sobrevivió en las piedras, en los ecos y en las lenguas de quienes escucharon sin comprender. Algunos creyeron que era una santa anónima, otros la vieron como un símbolo de resistencia. Pero los ancianos del distrito de Topkapi aún dicen que en las madrugadas de invierno, cuando el viento del Bósforo sopla entre las grietas del palacio, puede oírse un leve murmullo, como de un coro lejano. No hay palabras, solo un ritmo, un temblor que parece rezar. Con el tiempo el imperio que intentó borrarla se desmoronó. Las paredes se llenaron de grietas, los cañones se oxidaron, los sultanes se convirtieron en retratos cubiertos de polvo. Pero la historia de aquellas monjas no murió. Pasó de boca en boca, de generación en generación, como una llama que se negaba a apagarse. En los pueblos de Tesalia, los ancianos aún cuentan a los niños que el viento del norte lleva los cantos de las hermanas perdidas. Dicen que cuando la brisa se desliza entre los olivos, suena como una oración antigua, una oración sin fin, y que si uno escucha con atención, puede oír un eco en latín, una palabra que aún atraviesa los siglos: credo. Así terminó la historia que quiso ser olvidada y no pudo, porque el fuego destruye los muros, pero no los ecos. La tinta borra los nombres, pero no las almas. Y porque al final hay silencios que hablan más fuerte que cualquier grito. El imperio que intentó silenciarlas se volvió polvo, pero su canto, tallado en piedra y en memoria, sigue vivo, negándose a morir.